Bueno, en primer lugar, quiero agradecer enormemente la invitación formulada por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica para poder participar en este 21º Congreso Jurídico Nacional, especialmente en la persona de quien es su director, el doctor Álvaro Hernández Aguilar, y agradecerles a todos ustedes y al pueblo de Costa Rica que con tanto cariño, con tanto respeto, con tanta calidez me han recibido en estos días en un país al que yo tenía una ilusión enorme de conocer por su historia, por su dignidad, por la forma en que supo defender en su momento su territorio y su independencia y por el ejemplo democrático que da al mundo en su sistema de convivencia social. Quiero decirles que para mí es un honor muy grande compartir esta tarde con ustedes y especialmente este panel con todos mis colegas. Así empezamos. Buenas tardes a todos y a todas. Y me ha tocado hoy, en este panel, conversar o debatir sobre un tema que se me ha asignado, que es los desafíos estructurales para el derecho de sociedades en el siglo XXI. No sé si está colocado perfecto. Vamos a mirar si yo tengo más suerte, ¿no es cierto?, que mi colega y podemos hacer funcionar esto. Bueno, no tengo la suerte de mi colega. Apunto para allá. Pero si no, cambiamos. ¿Me las pasas, la primera? Bien, en realidad, el gran desafío que tiene el derecho de sociedades hoy en el mundo entero está vinculado con una cuestión que es más amplia, dentro de la cual el derecho de sociedades se encuentra inmersa, que es un nuevo concepto de la sociedad mercantil dentro del tránsito de una nueva realidad del derecho mercantil. Es decir, el derecho mercantil fue, hasta el principio del siglo XXI, considerado un derecho de la empresa, después de haber pasado por sus etapas subjetivas en el comienzo de su nacimiento, el medioevo, como el derecho de los comerciantes, y luego el derecho de los actos de comercio, cuando se objetivizó en la época de la Revolución Francesa, a volver a tener un carácter subjetivo cuando surge la empresa a partir de la década del 40 en el siglo pasado, ha vuelto a sufrir un proceso de objetivización. Hoy el derecho mercantil no es más un derecho de sujetos, sino que vuelve a ser un derecho de objetos, y el objeto principal del derecho mercantil es la actividad económica organizada, el tráfico, y esto genera un cambio en el derecho de sociedades. La segunda cuestión es que el derecho de sociedades está en un tránsito también de un derecho cerrado a un derecho de sociedades abierto. Todos nosotros fuimos formados con un concepto del derecho de sociedades como un régimen, ya sea de origen contractual o negocial, pero que básicamente estaba estructurado para generar relaciones internas y sistemas de alistamiento para generar la conducta en el sujeto, donde el interés estaba en la propia sociedad, en los accionistas, en los administradores y en las relaciones internas que la organización proveía. Hoy la realidad es que en el mundo moderno nadie puede concebir un derecho de sociedades cerrado, solamente enfocado en las relaciones internas o en las combinaciones que los socios puedan generar entre sí. Hoy estamos en un derecho que está más abierto, pensado en una concesión que el legislador da a este instituto jurídico y que involucra un conjunto de intereses difusos e identificables según los casos, a eso que nosotros estamos llamados, o hemos llamado ahora no solo los shareholders como era antes, sino los stakeholders, aquellos que se ven afectados por la propia actividad de la empresa y por el desarrollo social de este sujeto sociedad, que involucra a los trabajadores, a los terceros, a los destinatarios de bienes y servicios producidos por esta sociedad y también al entorno social, al Estado, al ambiente. El tercer punto es el cambio de un derecho de sociedades privado a un derecho de sociedades publicístico. El derecho de las sociedades era un derecho de la voluntad. Era el derecho de la voluntad unilateral para la sociedad unipersonal o el derecho de la voluntad combinada para el contrato plurilateral de organización, donde regía el principio de la autonomía de libertad. Cada vez más el derecho está avanzando sobre los controles porque no es indiferente en el nacimiento de un sujeto de derecho, en la capacidad de gestación que tiene la voluntad individual de colocar en el mundo jurídico a un centro diferenciado de imputación de conductas, es algo que no es indiferente porque hay un accionar, hay una actividad
hay una responsabilidad, hay un efecto. Se va desde un derecho de sociedades rígidos a un derecho de sociedades flexibles. El derecho de sociedades consagrados en las leyes de sociedades o en los códigos de comercio trataron de consolidar figuras típicas a los efectos de dar al mercado una señal de seguridad jurídica, porque estos códigos y estas leyes fueron concebidos luego de la existencia de normas dispersas. Y como todo proceso unificador de codificación, en su comienzo tiene una función también docente, la orientación respecto de los tipos sociales y los moldes jurídicos cajonarios a los cuales las partes tienen que adaptarse. Hoy en el mundo hay una mirada sobre la apertura y sobre la flexibilidad. Ya no se habla más de las sociedades típicas como un paradigma del derecho societario, sino que se admite el régimen de flexibilidad y aún hasta la combinación de algunas de estas cuestiones. Y finalmente, hay un tránsito a una nueva realidad de un derecho de sociedades dogmático a un derecho de sociedades pragmático. Ya no nos quedamos más en las meras definiciones a las cuales nos aferrábamos. Hoy pueden admitirse que sociedades que no sean por acciones puedan acceder a procesos de constitución sucesiva, como es la reciente iniciativa del derecho español. Hoy estamos con una mirada diferente en los conceptos de capital y de patrimonio. Hoy hay también un apartamiento de dogmas a través de los cuales, por ejemplo, se han establecido en legislaciones mundiales que las sociedades por acciones no pueden participar en sociedades que no sean también por acciones por una cuestión de violación del control. Estas miradas están cambiando y están generando un nuevo concepto de sociedad mercantil. Y este nuevo concepto de sociedad mercantil nos trae la nueva agenda a debatir. Pasamos la diapositiva, por favor. Y los temas a debatir hoy, los grandes desafíos que el mundo tiene en el derecho comparado y sobre el cual no termina de ponerse de acuerdo, porque cada país tiene su historia, tiene su tradición, tiene su sistema, y el derecho mercantil no es algo que se pueda imponer desde la legislación, sino que es algo que recoge la realidad y la impronta del tráfico. Los temas a debatir son la personalidad jurídica, el reconocimiento de este sujeto de derecho que tiene para las sociedades comerciales la ley, los límites en los casos del reconocimiento de sociedades unipersonales, cuestiones de tipicidad, la aparición de las sociedades simples, el alcance del beneficio de la responsabilidad limitada para quienes recurran a la figura societaria, sobre capital social, infracapitalización, admitir que el objeto social que legitima la actuación en la sociedad y en la comunidad sea único o conforme un conjunto de categorías de actos que amplía el espectro casi ilimitado de la actuación societaria. El problema de la identificación de los socios y las acciones al portador, el fraccionamiento del patrimonio, la posibilidad, como tiene el derecho italiano, de que determinadas sociedades puedan destinar parte de su patrimonio a una específica actividad que no tenga vinculación con la actividad principal y que genere una suerte de patrimonio de afectación con división de la comunidad de bienes que responden por las obligaciones y de acreedores que tienen derecho a ser satisfechos por ellas. Cuestiones vinculadas a las sociedades abiertas y cerradas, debemos tener una misma legislación para sociedades que actúan en mundos diferentes y bajo principios diferentes. La cuestión de la información y contabilidad, los grupos societarios, la actuación transnacional y el fenómeno offshore. Este pequeño listado es la agenda del derecho societario contemporáneo. Vamos a la siguiente. En materia de personalidad jurídica, que es el primer tema que nosotros estamos abordando, la cuestión es compleja. Tulio Ascarelli decía, la sociedad comercial no es un sujeto nacido de vientre de mujer. Y esto marca una diferencia fundamental. Equiparar al ente ideal con la persona humana no es posible, porque el otorgamiento, el reconocimiento de la personalidad jurídica es un beneficio o una categoría que otorga el legislador por su propia voluntad con un fin determinado, porque está violando el derecho natural, se está separando de él para generar un nuevo elemento. Y es así que la propia ley argentina, en su artículo 2, lo dice claramente con una limitación ab inicio de la personalidad jurídica de las sociedades comerciales. Dice, la sociedad comercial es el sujeto de derecho con los alcances y limitaciones previstas en la ley. Esto se vincula con la teoría del levantamiento del velo, con la teoría del alter ego, con el sistema del agency, toda una nueva mirada para ver en qué casos vamos a limitar la personalidad jurídica.
si lo vamos a hacer a pedido de parte, si el juez lo puede hacer de oficio. ¿Cuáles son los mecanismos de avasallamiento? ¿Lo puede hacer el Estado a través de los organismos administrativos y de control, o solamente el juez es el que tendrá la potestad de desestimar la personalidad jurídica? ¿Cuáles serán las consecuencias? ¿Será nulo lo actuado? ¿Será meramente inoponible? ¿O lo que habrá es una traspolación de la conducta, donde la imputación del acto se hará directamente sobre los socios, controlantes y quienes lo hicieron posible? ¿Y quiénes son los controlantes? ¿Los controlantes solamente accionistas? ¿Los controlantes directores? ¿Los controlantes de hecho? ¿Los terceros cómplices? ¿Quiénes son los que contribuyeron a la posibilidad de esta actuación desviada de la sociedad? Tema a discutir y tema a definir en cada legislación. La legitimación. ¿Quiénes pueden pedir este levantamiento? Solamente el afectado, los terceros, alguien que acredite algún interés legítimo, aunque no sea necesariamente un daño, por ejemplo, para el acceso a la información. Lo pueden hacer los mismos que desvían la actuación societaria abusando del beneficio de la personalidad jurídica, o quedan inhabilitados. ¿Es admitida la figura del arrepentido o los sistemas de clemencia del derecho de la competencia para poder intervenir en materias de levantamiento del velo dentro del aspecto societario? Bueno, un tema a discutir. Y finalmente la competencia. ¿Quién es el encargado? ¿Cualquier juez puede avasallar en cualquier conflicto o esto es solo competencia del juez mercantil? Y todo aquel que pretenda levantar el velo, aparte de conseguir la sentencia o el derecho ante el juez competente por lo que reclama, deberá ir nuevamente al juez mercantil, o el juez de origen y natural del conflicto tendrá la facultad de aplicar la ley. Otra diapositiva. Temas que están hoy en el centro del debate. Las sociedades unipersonales. El mundo ya no debate más sobre las sociedades unipersonales, si deben admitirse o no admitirse. Podemos discutir cómo las regulamos, pero el mundo avanza hacia la sociedad unipersonal porque también hay un nuevo concepto de sociedad comercial. Se acabó el concepto de la sociedad comercial como contrato y derivó a una forma de organización de la empresa. Entonces, ¿qué límites vamos a poner en la regulación? ¿Vamos a admitir, vamos a hacer un límite típico? ¿Solamente algunos tipos podrán ser para sociedades unipersonales o cualquiera de los tipos que nos provee la ley? ¿Cuántas sociedades unipersonales puede tener cada persona? Y a su vez, estas sociedades unipersonales, ¿en cuántas sociedades pueden participar? ¿Pondremos límites? ¿No pondremos límites? La sociedad unipersonal podrá fundar una nueva sociedad unipersonal. Y así sucesivamente, en progresión geométrica, fraccionar el patrimonio y separar al afectado o interesado del patrimonio original. Bueno, es un tema a resolver. Recaudos de identificación. La sociedad unipersonal debe estar identificada, independientemente que esté constituida bajo alguno de los tipos de la ley, con una sigla diferenciada de la que no es unipersonal. Si la sigla no se expresara, esto importará la caída del beneficio de la limitación de la responsabilidad. ¿Qué objeto social le daremos a esta sociedad? ¿Único o múltiple? ¿Permitiremos que a través de un fraccionamiento del patrimonio se puedan desarrollar diversas actividades o solamente uno? ¿Qué haremos con los derechos crediticios del socio? ¿Los créditos que el socio tenga del socio único contra la sociedad unipersonal estarán par y paso con los demás terceros o deberán ser subordinados a todos los demás terceros? ¿Esta limitación de subordinación se la pondremos solamente al socio o avanzaremos sobre algunos grados de consanguinidad y parentesco por afinidad? ¿Qué haremos con la continuación de los herederos o con la restricción de las acciones? Cuando por una situación como divorcio, fallecimiento, hay obligación de continuación, se transforma de pleno derecho el tipo unipersonal en pluripersonal, debiendo cambiarse también de pleno derecho, algo que no funciona en aquellas sociedades que necesitan un cambio de contrato, un cambio de estatuto, publicidad e inscripción en cuanto al régimen. Los controles de la sociedad unipersonal, internos y externos, deben ser diferentes del resto. Hay un peligro para la comunidad en este sentido. ¿Y qué hacemos con los grupos societarios? ¿Cómo juega la sociedad unipersonal dentro del derecho de grupos? Cambiamos la diapositiva. Otra discusión, la tipicidad. ¿Seguimos con la tipicidad? ¿Seguimos con los moldes previstos por la ley? ¿Y qué sanción damos a la tipicidad? El derecho argentino hoy sanciona la tipicidad con la más rigurosa de las sanciones, que es la nulidad. La sociedad atípica es nula. La reforma propuesta en el Código Único Civil y Comercial, al que me referiré después de que tomemos café, propone otra cosa, que tenga un régimen diferenciado, pero que no quede nulidad por la tipicidad. La tipicidad ya no será más una sanción.
¿Y a qué viene el otro tema? La flexibilización de la tipicidad. ¿Va a permitir que podamos crear libremente sociedades en las cuales los socios respondan también limitadamente por las obligaciones sociales, limitándose en su responsabilidad al aporte, o al apartarme de los sistemas típicos voy a perder el beneficio de la limitación de la responsabilidad? Esto se discute en Alemania, en Francia, en España, es algo absolutamente actual. ¿Qué haremos con el capital social de las sociedades unipersonales? ¿Seremos más rigurosos o menos rigurosos que con las pluripersonales? ¿Exigiremos un mayor capital porque es unipersonal? ¿Exigiremos un menor capital? ¿Pondremos alguna franquicia o valla que deba ser superada al momento de la Constitución? Y también el tema del objeto múltiple o el objeto único al que me referí recién. Otra diapositiva. El tema de identificación de los socios. Bueno, yo recuerdo hace 10 años, presenté en un congreso argentino-español de Derecho Mercantil en la ciudad de Valencia, en la Universidad de Valencia, la doctrina y mi tesis sobre que la identificación de los accionistas en las sociedades por acciones era una cuestión de orden público nacional y orden público internacional. Yo no puedo decirles las cosas que me dijeron los congresistas. No solamente en el Congreso, sino durante las comidas posteriores, las sobremesas y los tragos. 10 años después el mundo reconoce que ante el avance del crimen transnacional, ante el delito del lavado de dinero, ante el avance del narcotráfico, no podemos permitir nunca más el anonimato accionario. En esto está en peligro un conjunto de valores básicos que son comunes a la comunidad y al mundo. Identificación siempre, en algunos tipos, en otros no. ¿Qué hacemos con los fideicomisos? De eso vamos a hablar mañana. ¿Qué hacemos con las inscripciones? También identificación, pero ¿y la modificación del elenco de socios? ¿Solamente ante registros societarios? ¿O debemos inscribirlos en registros públicos para que los terceros también conozcan que los socios que figuran en el estatuto no son más los socios, que no pueden saberlo sino hasta el momento en que pueden revisar el libro de registro de accionistas, al cual, por supuesto, no tienen acceso? Otra diapositiva, por favor. El fraccionamiento del patrimonio. ¿Qué haremos con las sociedades? ¿Les vamos a permitir fraccionar patrimonio o no? ¿O van a tener que manejarse solamente dentro del objeto? ¿Seguiremos manteniendo la doctrina de que el objeto social es el ámbito en el cual, único, en el cual con oponibilidad frente a terceros y a la propia sociedad podrán actuar los administradores? ¿O vamos a abrir la mente y quizás la decisión para permitir una actuación más amplia? Si lo permitimos, respecto de todos los bienes, ¿cuántos patrimonios de afectación puede tener una sociedad? ¿Qué porcentaje respecto del capital? ¿Solo el 10% de su patrimonio, como dicen los italianos? ¿O vamos a ser mucho más amplio, como pretenden los americanos? ¿O vamos a ser absolutamente restrictivos y no lo vamos a permitir, como lo dice la legislación de la mayor cantidad de países latinoamericanos? Sociedades controladas, sociedades controlantes. ¿Qué hacemos con el control? ¿Dónde colocamos el control? ¿Lo encontramos en la administración? ¿Es el control de derecho? ¿El control como está legislado hoy en la mayoría de las legislaciones sobre el órgano de gobierno, que prácticamente es lo más inoperante que tiene la sociedad? ¿O hay un control de hecho a través de los administradores? ¿Control está en la decisión? ¿Está en la posibilidad de actuar o solamente en las decisiones que están vinculadas al gobierno? Bueno, podríamos hablar también del funcionamiento y de una serie de cosas. Cambiamos, porque si no, no voy a llegar, me dieron 5 y deben haber pasado 4, me van a pasar la tarjeta colorada del primero, y de un solo minuto. Así que me gustaría pasar a este otro tema. Otra cuestión que se está viendo. ¿Podemos regular bajo el mismo régimen y bajo la misma ley y los mismos parámetros las sociedades abiertas de las cerradas? ¿O tenemos que hacer una regulación absolutamente diferenciada? Totalmente diferenciada. ¿Cómo es el régimen de administración en las sociedades cerradas? Donde los accionistas son los mismos directores y son los mismos administradores. O en las abiertas con dispersión de acciones, donde hay una conducción profesional y está totalmente difuminado el capital social. Los que no recurren a la oferta pública, los que sí recurren, pueden estar regulados bajo las mismas normas en materia de administradores, de accionistas, de pactos de accionistas, de fiscalizadores. La cuestión de los empleados jerárquicos, ¿qué responsabilidad le vamos a asignar a los gerentes, aunque no sean integrantes del órgano? Los controles, la publicidad, la documentación, la contabilidad. Tengo varias filminas más que las voy a omitir, avance directamente todo lo que pueda. Para las dos últimas filminas,
Nos detenemos en la que dice grupos de sociedades, porque voy a terminar así. El otro tema que tenemos es el tema de los grupos. El tema de los grupos es otro desafío. Nadie sabe qué hacer con los grupos. Yo con mi querido amigo José Miguel Envidirujo, que es quizás junto con Carsten Schmitt en Alemania, con quien también hemos conversado de este tema, nadie sabe qué hacer con los grupos. Si nos ponemos muy restrictivos respecto de los grupos, nos parece que la inversión no va a producir, la economía de escala no se puede generar. Si nos ponemos abiertos frente a los grupos, pensamos que hay un abuso, no solamente en el mercado, sino también respecto de los acreedores y de los terceros. Y aquí el tema es muy, muy serio y en realidad tenemos que tomar determinaciones. Va a haber que elegir. Y el mundo hoy está debatiendo qué elige. Elijo una conformación por el control en los órganos, dónde voy a tomar el asiento del control, en qué órgano lo voy a colocar. ¿Qué hacemos con la volatilidad del control? Cuando el control va mudando y va cambiando. Cuando yo no tengo control sobre el control, porque no hay inscripciones del cambio de control. ¿Qué vamos a hacer con el derecho de la competencia? ¿Vamos a ir a un régimen reglado o vamos a ir a un régimen ex post, ex ante? La responsabilidad que vamos a poner en los grupos. Vamos a hacer que todos los del grupo respondan. En el acceso a la insolvencia, ¿cómo lo vamos a discriminar? Si un grupo va a la insolvencia, ¿debe traer a todos, aún a los solventes, para no defraudar a los terceros? ¿O solamente los insolventes tendrán que cargar con el peso de la insolvencia? ¿Qué hacemos con los grupos externos? Porque hay tres tipos de grupos. El grupo perfecto, que es el grupo donde todos los socios participan en todas las sociedades con la misma participación social. Hay grupos imperfectos, donde los socios participan en todas las sociedades, pero no en la misma proporción social. Y hay grupos extremadamente imperfectos, que son los grupos en los cuales no todos los socios son socios de todas las sociedades. Y ahí aparece el problema del accionista externo, con lo cual los parámetros no pueden ser los mismos en cada uno de los casos. La última diapositiva, y me fui, que dice síntesis. La síntesis, entonces, es que hoy estamos frente a una nueva realidad. Hay nuevos paradigmas. El paradigma del lucro se acabó, el paradigma del crecimiento infinito se acabó, el paradigma de que el negocio no está vinculado con la sociedad se acabó. Hay un nuevo escenario global. Hoy las legislaciones pueden ser individuales, pero no podemos estar tan desarticulados de la legislación global porque hay una actuación transnacional global. Las soluciones no son las mismas para los sistemas del common law que del sistema del derecho continental europeo y la simbiosis no es fácil. No, la traspolación de instituciones no es fácil. Hay un fascinante escenario con nuevos desafíos. Animémonos a desprendernos de los preconceptos. Miremos la realidad tal cual es. Intentemos regularla desde la disciplina societaria de la mejor manera posible. Les pido 1000 disculpas a la moderadora por los 3 minutos que me pasé y a todos ustedes muchísimas gracias.